Hola, hoy vamos a repasar mi proyecto de primer año de algoritmos y estructuras de datos para la universidad y vamos a hablar sobre el proceso de desarrollo, los inconvenientes que surgieron y el contexto en el que se realizó. Actualmente estoy pasando a tercer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Para los que estén interesados, acá les dejo el programa de la carrera. El proyecto no es nada muy avanzado, se centraba en la base de conceptos necesarios para el desarrollo de cualquier aplicación, pero me pareció interesante mostrar lo que se puede esperar de un primer proyecto universitario en esta área. Se dividió en dos partes y se planeó inicialmente trabajar con el mismo grupo durante todo el año. Sin embargo, durante el transcurso, un integrante abandonó el grupo, por lo que en la segunda parte se nos unió otro compañero que se había quedado sin equipo. Fue un espectáculo impresionante, ya que tuvimos que explicarle todo lo que habíamos hecho hasta ese momento. Hago énfasis en habíamos porque en la primera parte, de las dos personas que formaban el grupo además de mí, el que abandonó fue el que demostró interés y conocimiento, mientras que el otro literalmente ni siquiera respondía a los mensajes en el grupo de WhatsApp que teníamos para organizar el trabajo. Es decir, en la segunda mitad del proyecto me encontré prácticamente solo, con uno que no aportaba nada y el otro que estaba más perdido que pedo en jacuzzi. No menciono esto solo para expresar mi resentimiento, aunque claramente, sino para advertir a quienes todavía no trabajaron en equipo que se preparen para este tipo de situaciones, ya que son más comunes de lo que uno podría pensar. Durante todo el proceso fui yo quien intentó organizar para hacer las cosas con tiempo, considerando que no era lo único que había que hacer durante el año. Había otras materias, proyectos y exámenes de por medio. Así que te recomiendo que, si estás en una situación grupal o sabes que vas a estar, seas vos quien tome la iniciativa para evitar sorpresas después. ¡No! Ahora sí, empezamos con el enunciado de la parte 1 del trabajo. En primer lugar, se nos solicitó la creación de una pantalla de bienvenida, dándonos, y cito textualmente del enunciado, la libertad de diseñar esta pantalla como desee, haciendo uso de logos, textos, recuadros, colores, etc. Bueno, acá ya empezamos con soluciones creativas, puesto que no teníamos permitido el uso de librerías gráficas, o sea que el programita no va a estar hecho en una ventana de Windows, sino que va a estar hecho en la propia consola del sistema. Lo más sencillo que se me ocurrió, o lo primero que pensé, fue usar una matriz de enteros como lienzo y establecer un código de colores de tal forma que cada posición de la matriz tenga un número que represente el color a mostrar en pantalla junto con el carácter deseado. Para poder ejecutar la idea tuve que buscar formas eficientes de dibujar los sprites, porque imagínense crear una matriz de 10×10 y estar como un esclavito digitando 100 posiciones con un número dependiendo del carácter y el color que quiero mostrar en pantalla. Además, este mecanismo de prueba y error me implica estar compilando constantemente para ver si el dibujo que hice es realmente el que quiero mostrar. Por suerte, me encontré con un programita que sirve justamente para dibujar en una matriz como si fuera pixel art y exportar el dibujo en forma de código. Capaz que a alguno le parece una solución innecesariamente desarrollada para lo sencillo que es imprimir con Cout directamente, pero la verdad es que el mismo recurso fue reutilizado para hacer los gráficos de los menús y de los juegos, por lo que me parece que ahorró pensar en esos apartados posteriormente. En cuanto a la eficiencia, no afecta tanto porque las matrices no son tan grandes y recorrerlas es casi instantáneo. Luego, para avanzar en la aplicación, nos pedían que el usuario presione una tecla específica, y nos daban el ejemplo de la tecla Enter. Claramente elegimos el camino de la practicidad e hicimos que el usuario digite cualquier tecla para continuar con la aplicación. La pantalla final quedó de la siguiente manera. Un resultado decente para una pantalla de presentación. Una vez pasada la pantalla de bienvenida, el usuario accede al apartado del login, para lo cual necesita un ID y una contraseña. El ID pertenece al rango de valores que van desde el 10.000 hasta el 89.999. La contraseña, por otra parte, consiste de una cadena de caracteres conformada por el número del legajo sin su primer dígito e invertido, al cual se le va a concatenar la suma del primer y último dígito originales, módulo 10. Imagínate que el usuario tiene como ID el 12.345. Sumando el primer dígito, que es 1, con el último, que es 5, obtenemos 6. Y 6 módulo 10 también es 6. Por lo cual,
Luego de descartar el primer dígito original e invertir el legajo, la contraseña generada va a ser 54326. Entonces, la resolución consta de una función denominada passVálida, de password válida, que recibe como parámetros un entero, que es el número del legajo, a partir de ahora ID, y una cadena de caracteres, que es la contraseña que el usuario digitó. Dentro de la función se define una variable longitud, cuyo valor es la longitud de la contraseña que fue ingresada. Si esta fue menor o mayor a 5, entonces se corta el procedimiento y se devuelve un valor entero negativo según el caso, necesario para posteriormente identificar por qué la entrada no es válida y mostrar un mensaje de error acorde. Si la contraseña cumple con la longitud de 5 caracteres, entonces la función continúa y define un vector de 5 enteros denominado passgen, que servirá para comparar la contraseña que el usuario digitó con la que el algoritmo define. Nótese la diferencia de tipos de datos de la contraseña generada por el algoritmo y la contraseña que digitó el usuario. A cualquiera le surgiría la pregunta de cómo es que se comparan si no son del mismo tipo de datos. Y hacer esto es posible si se conoce el código estándar americano para el intercambio de información, o más conocido como la tabla ASCII. Veamos el siguiente ejemplo. Define una cadena de caracteres constante que comienza con el número 1 y además un vector de enteros que también comienza con el número 1. Posteriormente pregunto si la posición 0 de la cadena de caracteres es igual a la posición 0 del vector de números. Si esto es así, se debería imprimir un mensaje por consola. Sin embargo, miren lo que ocurre cuando compilamos el programa. ¡No veo nada! ¿Y entonces qué es lo que está devolviendo esa posición de los vectores? A ver... Los dos son 1. ¿Y entonces? La respuesta está en el condicional, porque estamos comparando un carácter con un número entero. Por lo cual, cuando el compilador lo interpreta, implícitamente está comparando al número entero 1 con el número entero que representa al carácter 1 en la tabla ASCII. Fíjense que si casteamos como un entero la primera posición de la cadena de caracteres, el valor que nos devuelve es 49, y este coincide con el código que tiene asociado el número 1 en la tabla. Ahora prestale atención a esta parte, y teniendo en cuenta lo que ocurre en el condicional te pregunto, ¿qué operación harías para hacer que se compare el 1 con el 1 y no el 49 con el 1? Se aprecia que el carácter 0 tiene como código el 48, entonces si se le resta este valor al código 49 obtenemos el número 1. Esto es válido para cualquier carácter numérico. Ahora sí, el condicional funciona como habíamos previsto. Luego de definir el vector que almacenará la contraseña generada, se crea una variable auxiliar que copia el valor del ID. Esta variable permite modificar el ID durante la generación de la contraseña, ya que el ID original se ha definido como una constante y no puede alterarse directamente. Posteriormente, el bucle for itera 4 veces para invertir los primeros 4 dígitos del ID mediante operaciones simples. Al finalizar, genera el último dígito sumando el primer y último dígito del ID original y aplicando el módulo 10 a dicho resultado. El procedimiento termina cuando la función compara la contraseña ingresada con la generada por el algoritmo, devolviendo un 1 si es correcta. Suficiente por ahora. Si alguien está muy aburrido, subí el código a GitHub. El trabajo se pone más interesante más adelante. Gracias por ver.